Vale. Hola, buenas. Pues mi contribución a este evento forma parte de solo de una parte de una investigación que duró más de 10 años, nada más, nada menos. Y me costó sudar sangre, como se dice, durante esta investigación, por varios motivos. No es el momento ni el contexto, digamos, para relatar estas dificultades, porque a pesar de que soy marroquí, de cultura musulmana, y he encontrado muchas dificultades con el propio colectivo, por la única razón que no soy practicante. Entonces, eso me costó, digamos, de acceder a este colectivo y comunicarme con ellos. Menos mal que yo, antes de pasar a la universidad, he trabajado muchos años, porque he compartido, he convivido con este colectivo durante más de 27 años. Eso también es un factor que ha sido en mi favor. Y he trabajado con ellos como agente social, ayuntamientos, la Junta de Extremadura, una ONG como Cáritas, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Eso me ha servido, o me sirvió, como capital simbólico. Y me ha permitido, digamos, ayudar mucho. A pesar del idioma, de la religión, de la identidad, compartimos muchas cosas, pero no me ha servido mucho sin, digamos, este factor interesante, digamos, que he hecho muchos favores a esta gente y me ha permitido, digamos, de tener contactos estrechos con los líderes de las comunidades, digamos, musulmanas. Entonces, ese trabajo, digamos, sobre la religiosidad de la población inmigrante de origen marroquí en Extremadura, se trata de una población cuya religiosidad de origen del Islam marroquí ya tiene unas características particulares dentro del Islam, así como culturales, por proceder de territorios rurales bastante homogéneos y atrasados. Venían de zonas atrasadas y migraron a una zona más atrasada todavía. Y que además se instalan en una región a su vez marcada por bajos niveles de urbanización y un desarrollo económico, social y cultural por debajo de la media española, Extremadura. El trabajo se centra en un segmento de la población estudiada, los jóvenes de la llamada generación 1.5, 1,5. Eso no tiene nada que ver con los jóvenes, digamos, emigrados a Cataluña, a Madrid. Se puede hablar de la generación puente, de los años 60, 70, eso no, porque el fenómeno de migración en Extremadura es muy reciente, no tiene que digamos, comparación con otras zonas, digamos, de España. Entonces, socializada parcialmente en las dos sociedades, vivían a caballo culturalmente, entre las dos sociedades, la marroquí y la española. Y analiza su forma de sentir y vivir la región. Las conclusiones evidencian las mayores dificultades de las chicas para vivenciar su religión en un marco de aculturación y libertad. A lo largo de las últimas décadas, para ubicarlos un poco en contexto, y aunque sin alcanzar las proporciones de otras zonas españolas, un importante contingente de población inmigrante se ha instalado en Extremadura. Primero, en zonas agrarias muy localizadas y dinámicas, marcadas por el regadío, el empleo intensivo de mano de obra. Luego también en la red de ciudades, ninguna de más de 150.000 habitantes, de la religión extremeña. Casi un tercio de esta inmigración es de origen marroquí y, por tanto, practicante de una expresión de la religión musulmana, la marroquí,
que representa rasgos comunes, pero también diferenciadas o diferenciados respecto de otros países musulmanes. Es además de origen rural, en donde la propia expresión de la religión musulmana marroquí se vive de forma diferenciada. A lo largo del tiempo, por el proceso de reagrupación familiar, ha generado la emergencia de una generación que, si bien participa de los rasgos culturales esenciales, entra en conflicto por el proceso de aculturación derivado de su pulsión por la integración en las comunidades de acogida, que en muchos de los casos son las que otorgan nacionalidad. Es la generación denominada 1.5, a caballo entre el origen y el destino. El flujo migratorio, marco histórico en digamos que el flujo migratorio, digamos, de este colectivo, entonces tiene características, digamos, o idiosincrasias particulares. Ahora voy a hablar un poco sobre, se puede hablar, digamos, de este colectivo de la generación de jóvenes de 1.5, sin hablar un poco, grosso modo, sobre, digamos, este colectivo asentado en Extremadura, que es el colectivo marroquí. Aunque la población migrante es escasa en Extremadura respecto de otras regiones, dada su escasa oferta de empleo, de hecho, en los últimos años, como ocurrió en otras épocas, Extremadura presenta sistemáticamente saldos migratorios negativos, afectando también a la población autóctona. Aún así, la existencia de determinados trabajos que la población autóctona rechaza, especialmente el trabajo temporero, el campo, trabajo en el hogar, etc., ha provocado la presencia de un cierto volumen de inmigrantes procedente fundamentalmente de Europa del Este y del Magreb, aunque también la hay de Latinoamérica. En la actualidad, de los 1.072.000 habitantes de Extremadura, entonces el 97% tiene nacionalidad española y solo casi el 3% extranjera, 31.400. Una tasa inferior al conjunto de España, 3,5%. Es un número que se viene reduciendo esta vez un 0,7% respecto al año anterior, o sea que más. Entonces, este término, digamos que es la generación 1.5, la acuñó el sociólogo de la Universidad de California, que es Ervin Rubén Rombo, y aquí en España le introdujo un compañero, creo, de Sonia, que es Fexa Charles, ¿lo conoces? Pompols. Sí, está en otra universidad, está en la sí. Y Arcarrós y Muñoz, entre otros. Se me olvidó pasar. Bueno, aquí hay digamos, una descripción un poco sociodemográfica, ¿no?, sobre el colectivo marroquí en Extremadura. Entonces, hay un total de hombres, son 15.000, ¿no?, 475, 8.970 en Badajoz, 6.495 en Cáceres. Eso para tener, digamos, una idea aproximada. Voy a pasar, por ganar un poco, no perder mucho tiempo, voy a pasar a la segunda generación,
¿no? El fenómeno migratorio musulmán de las nuevas generaciones es muy reciente en España y de proporciones reducidas en comparación con otros países de larga trayectoria migratoria, como Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Prueba de ello es que los hijos de la gran oleada de inmigración en las dos últimas décadas del siglo XX tienen una edad que oscila entre los 15 y los 35 años. La segunda generación en estos otros países ya ha madurado, con edades de entre 40 y 60 años, para que veáis, digamos, que vean la diferencia entre la segunda generación. No se puede hablar de segunda generación en Extremadura, pero sí en otras zonas como Cataluña, como otros países, como Francia, Alemania, Holanda. Entonces no hay lugar de comparación. En Francia, desde los años 80, la segunda generación se ha convertido a un quebradero de cabeza para la sociedad y las instituciones francesas, porque ha creado un espacio de expresión política y social cada vez más visible, reclamando el momento de la verdad de la inmigración. Una generación sin raíces, sin rumbo, ni esperanza, que rechaza cualquier reproducción de la entidad de los padres y a la vez denuncian a una sociedad que está preparada para recibirles como parte legítima del país. Esta generación, hablando de Francia, vive un proceso de victimización que algunos autores atribuyen a un imaginario social configurado por los medios de comunicación que les etiquetaría como integristas musulmanes, delincuentes, marginados y mal integrados a partir de las imágenes que ofrecen los barrios de banlieue en París como espacio de violencia, la droga, guetización, el velo, etc. Para ellos, el sociólogo Abdelmalek Sayad, famoso, un veterano, digamos, del tema de la inmigración en Francia, utiliza coloristas, denominaciones como generación cero, generación del olvido o niños ilegítimos. La mayoría de estos jóvenes se proclaman de cultura musulmana, desde quienes comulgan un Islam fundamentalista hasta los que predican un Islam republicano. Curioso. El 70% hacen el Ramadán, aunque muchos optan por el matrimonio mixto. La realidad migratoria musulmana en España es muy distinta, porque el proceso de asentamiento ha sido más progresivo y difuso territorialmente. Algunos barrios de Madrid o Barcelona quizás alcanzan las densidades, pero no los niveles de conflictividad de áreas como el barrio kurdo de Berlín, el banlieue de París o la zona sur de Londres. Aunque, como apunta Madonia, es un investigador que ha hecho una buena investigación, digamos, sobre la segunda generación en Madrid, la inseguridad y la alarma social amplificadas por los medios de comunicación y por los enfrentamientos ahí sucedidos siguen marcando el ritmo del debate público e intelectual sobre las nuevas generaciones de musulmanes a nivel europeo y por tanto también en España. La idiosincrasia de la segunda generación musulmana en España presenta particularidades: su carácter novedoso, su escasez demográfica, su deslocación fundamentalmente centrada en el tejido urbano de las grandes sociedades, su menor visibilización en las esferas públicas, así como en el debate político, abre escenarios evolutivos muy distintos. También la escasa de investigaciones sobre el tema. Aquí en España no hay mucha divulgación sobre la inmigración y mucho menos, muchísimo menos, digamos, respecto, digamos, a la inmigración o la segunda generación, bueno, la generación 1.5 en Extremadura. Salvo un estudio, digamos, una investigación de Barboya, que también, bueno, hay muchas cosas que, digamos, comentar al respecto. Nada. O sea que mi investigación yo he empezado desde
cero, nada. He construido toda esta obra, digamos, corpus a base de trabajo de campo y el trabajo, digamos, ¿no? De comparación, de investigación, de entrevistas, etc. En cuanto a las investigaciones sobre los jóvenes musulmanes segunda generación, España está desarrollando su andadura de manera tímida que no llega a medirse con los anglosajones o los franceses que nos superan en este campo debido a la realidad sociológica migratoria misma. Más de 4 millones de musulmanes y ya se habla de la cuarta generación. En España, esta línea de investigación respecto a los jóvenes musulmanes empezó más bien a partir de los años 2010, con Ramírez y Mijares, Botón, etc., tratando los temas como el velo, la discriminación, la islamofobia, entre otros, después de los atentados de 11S, 11M, etc. Una buena parte del trabajo de las investigadoras, que a menudo son a la vez activistas, se difunde a través de espacios web, redes sociales. En cuanto a Extremadura, no existen todavía investigaciones sobre el tema. Me quedan 2 minutos. Madre mía. La conclusión es más importante. Sí. Voy a pasar de la metodología que he utilizado. Voy a hablar de 4 elementos, digamos, los cuales he parado y analizado un poco respecto, digamos, esta juventud, digamos, este colectivo del 1.5, que consiste en la participación, en la religiosidad, el imán y, la sexualidad. Voy a tratar solo 2 o 3 porque no me da tiempo para más. La religiosidad. A pesar del mayor poder de cohesión y normalización de la religión islámica o musulmana, el colectivo musulmán inmigrante no solo en Extremadura, sino a nivel europeo, comparte con la propia sociedad de acogida una tendencia a la secularización. Por ello, no es ninguna particularidad que los padres o primeras generación sean más practicantes que la segunda. La mayor parte de los jóvenes, 16-34, son poco practicantes. Y la mayoría de los hombres y mujeres de más edad son practicantes. Este saber religioso ordinario transmitido por los padres se ve privado de instancias de apoyo que permitan su mantenimiento en la sociedad de origen marroquí. Nada que no esté repetidamente observado respecto de las nuevas generaciones de todas las regiones. Numerosos trabajos evidencian para el caso español, basta señalar los de Pérez Agote, así como el carácter global de esta tendencia, como recientemente mostraba con una base empírica, digamos. Así la realidad migratoria permite a los jóvenes musulmanes elegir sus referencias y actuar tomando decisiones ni siquiera en términos dicotómicos, sino en un continuum que iría desde el alejamiento de las referencias culturales y religiosas de origen a la reivindicación activa de las mismas, porque la indiferencia es prácticamente inexistente. En nuestro trabajo hemos podido constatar esas actitudes entre los chicos cuando, al preguntar sobre la asistencia a la mezquita, dice el informante D. Aunque tampoco soy practicante, creo en la religión. Considero la oración como algo bueno, que te protege de muchas cosas. Informante M. Puedo añadir que uno de los papeles de la mezquita es no perder la religión. Aunque yo no soy practicante, no tengo justificación de no ir a la mezquita. Las chicas no tienen esta opción por cuanto a la mezquita como son espacios religiosos sagrados dominados por los hombres y por tanto apenas afectan a la religiosidad femenina. Una informante, yo personalmente sé que hay mezquita en Badajoz, pero nunca llegué a entrar o pisarla. Otra, yo respeto que la gente vaya a la mezquita, pero yo no voy porque tengo otra opinión, diferente a lo que hacen y hablan.
Me gusta ir a la mezquita cuando vaya mi madre, por ejemplo, el Ramadán, para rezar con ella. Entonces, voy a pasar a la alimentación halal, que son, digamos, los puntos más llamativos de esta investigación. La gastronomía, dicen, bueno, que más allá de entidad religiosa, aunque muchos de los hábitos alimentarios hayan sido condicionados o incluso en muchos casos instituidos por la religión, conformando a menudo tabúes. En este sentido, la gastronomía marroquí acompaña a los inmigrantes y sigue ocupando un lugar primordial en su vida cotidiana como signo y marca de identidad de una cultura, de una sociedad. En nuestro trabajo etnográfico hemos observado que la influencia de la familia es fundamental a la hora de hablar de marcar lo prohibido haram y lo permitido halal, en lo que se refiere a la alimentación. En este sentido, encontramos un proceso paradójico que, si bien, como se ha señalado, asistimos a un descenso en la religiosidad, sin embargo, ha aumentado entre muchos de ellos el nivel de cumplimiento de estas normas. Voy a pasar a una declaración, digamos, a algunos informantes. Sí. A decir verdad, nosotros no consumimos comida halal, 100%. Por ejemplo, a veces comemos fuera en los bares y pedimos patatas fritas, pues este producto lleva bacon, o comemos San Jacobo, por ejemplo. Voy a la sexualidad un poco. Entonces, la sexualidad para este colectivo tiene también sus particularidades, ¿no? La Saleh, un investigador, digamos, iraquí, que está asistiendo, digamos, en Madrid, en su libro, afirma que el Islam, como dogma o sistema de vida, no ha sido indiferente al sexo, sino que ha establecido normas y reglas y ha aconsejado a sus fieles para el buen funcionamiento de las relaciones sexuales. Voy a pasar a lo que han dicho algunos informantes. Por ejemplo, un chico que dice, pregunta cómo la manera de practicar el sexo se conforma al Islam o de una manera, digamos, libre, dice: sí, he practicado con cristianas. La manera de practicar sexo ha sido como la suya, la judía, pero a la hora de purificarse después del acto sexual lo hacía a la manera musulmana. Nunca he practicado sexo si estoy purificado a través de la ablución, pero nunca lo he sido risa. Naturalmente, estamos hablando con jóvenes que tienden a veces a fantasear respecto al sexo. Por tanto, no podemos saber hasta qué punto contaban la verdad. Es decir, que conseguían los contactos sexuales con facilidad con españolas en una ciudad como Almendralejo, que es un pueblo, que es muy difícil, digamos, tener este tipo de relaciones. Voy directamente a las conclusiones, que son cortas, Entonces, el objetivo de este trabajo consistía en abordar las vivencias religiosas de la segunda generación musulmana marroquí en Extremadura, con una perspectiva atendiendo cómo la religiosidad impregna diversas facetas de la vida. Aunque en realidad, más que hablar de segunda generación, estamos hablando en nuestro caso de una generación 1.5. En el sentido de que, siendo la generación que llegó a España en el marco de los procesos de reagrupación familiar, con edades tempranas entre 7 y 12 años, han vivido todavía a caballo de dos mundos. La literatura española al respecto es todavía escasa, al contrario que en otros países de entorno como Francia o en los Estados Unidos, debido al mayor arraigo en estos países del fenómeno migratorio. De hecho, ya se habla no solo de la segunda generación, sino de la cuarta. Hemos evidenciado que se está produciendo una ruptura en términos de secularización las vivencias religiosas entre la primera y la segunda generación, en cuanto a la práctica ritual, así como la percepción o el grado de identificación con la religión musulmana que se expresa en la práctica cotidiana de la vivencia religiosa. Mientras que los padres que llegaron ya adultos a España respetan a rajatabla los rituales del Islam
como lo practicaban en el país de origen, como la oración, asistencia a la mezquita, la misa del viernes, el respeto estricto de la comida, halal, la sexualidad, el ramadán, así como la prohibición del consumo del alcohol. Sin embargo, podemos deducir que la declaración de los informantes que entre los jóvenes de la segunda generación se nota que aunque la región natal modela sus creencias religiosas, pesan más en sus hábitos y actitudes los efectos del proceso de socialización secundaria en la sociedad de destino. Así, debido a la influencia de la familia y del entorno étnico y cultural de este colectivo, nuestros informantes, tanto chicos como chicas, no adoptan ninguna tendencia o posicionamiento fuera de la referencia religiosa, pero es más que evidente la influencia de la secularización ligada a la socialización de la sociedad de llegada que se manifiesta en las actitudes hacia figuras y lugares sagrados, como la mezquita, los imanes, así como una flexibilidad y tolerancia más que notable hacia los alimentos y el consumo del alcohol. Más aún, destacan las manifestaciones críticas de las chicas hacia los diferentes culturales, 30 segundos, culturales de naturaleza religiosa, así como sus demandas respecto a la igualdad con un tinte totalmente occidental, como la homosexualidad, y las imanes, la exigencia de diálogo, es ser escuchadas, la comida halal, algo que nunca se ha dado en la primera generación y muchísimo menos en las mujeres. Está.